Dolores. Sin dudarlo. Claro, sí. Nos vemos el próximo domingo. A la misma hora, 19 horas. Gracias, gente. Dios le bendiga. Chau, chau. Hasta pronto. Bendiciones. Bueno, esta mañana la verdad que nos gozamos, como decía mi esposo. Yo compartí con Juli. Juli hace menos de un año tuvo un encuentro precioso con el Señor. El Señor la sanó, la liberó, la llenó de su espíritu. Y bueno, cada día ella puede compartir con nosotros lo que va entendiendo, lo que va recibiendo. Buscamos mucho del Señor en casa. Nicolás también. Toda esta semana estuvimos. Nicolás decía, mamá, yo quiero compartir una alabanza, una canción, y toda la semana estuvo buscando allí, ¿no? Algo para compartir, y esta mañana lo compartió. Y no hay nada más lindo que ver, y yo le decía a los hermanos, la familia en el Señor. Usted puede venir solito, pero su anhelo y su oración delante del trono: quiero venir con toda mi familia. Amén. Queremos venir con toda la familia, con los hijos, con los nietos. La herencia es del Señor. Nuestras generaciones son del Señor. Esta mañana yo le decía, para atrás podemos recordar, pero ya no podemos ir a buscarlos. Ya no podemos abrazarlos, no podemos ir a conversar con ellos. Ya no, lo único que nos quedan son los recuerdos lindos que nos han dejado. Toda la mirada, la atención, la preocupación, la esperanza está hacia las generaciones que vienen, hacia los hijos, hacia los nietos. Y esa tiene que ser nuestra preocupación, ver a Dios en nuestros hijos. Amén. Ver a Dios en nuestros nietos, que ellos sigan el legado, que ellos sigan con esta fe, que ellos sigan buscando al Señor, porque un día dice, lo veremos en el cielo. Amén. Así que esa tiene que ser nuestro anhelo. Así que Juli va a compartir lo que Dios puso en su corazón. No es predicadora, solo va a compartir lo que recibió, y luego vamos a hacer una administración, ¿sí? Amén. Qué lindo estar en casa, ¿no? Un día más, una reunión más acá. Feliz día a todos los padres, primeramente. Bueno, ahí como un poco spoileó a mi mamá. Yo hace relativamente poco tuve un encuentro personal con Dios. Pude conocer quién era realmente. Y hoy a la mañana comencé la palabra con una pregunta. Y esto es para evaluar cómo estoy yo. Para evaluar en qué momento estoy yo. Y la pregunta es, si yo conozco de Dios o yo conozco a Dios. El título del mensaje que yo le puse fue No perder el enfoque. Enfoque significa
dirigir la atención hacia un aspecto o perspectiva particular respecto a un tema o a un objeto. Vamos a leer San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 en adelante, si no me equivoco. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, ¿no? Sí. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y yo freno acá para evaluar la condición de este hijo. Este hijo vio lo material, vio lo que el padre le podía ofrecer materialmente. Y en este momento era una herencia económica, era lo que el padre tenía, de lo que el padre trabajó, y él quiso eso. Cuando vio que ya no tenía eso, que ya lo económico no era todo, que ya lo material no lo bastaba, se dio cuenta y se encontró que estaba solo, en otra ciudad, lejos de su padre, lejos de su hermano. Y ahí dice, ahora seguimos, pero yo quería frenar acá, que es que volvió en sí. Y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio a su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Sigue diciendo, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El primero hijo, que es el que decide ir por lo material, decidió desenfocarse, decidió perder de vista todo lo que su padre trabajó, todo lo que hizo durante esos años, decidió perder de vista a su otro hermano, decidió dejarlos solos para poder saciarse a él mismo. Y si analizamos no mucho, nos damos cuenta que fue una actitud un poco egoísta, porque decidió verse por sí mismo. Entonces, yo puse 2 definiciones, y una es que una persona desenfocada está sometida a perturbaciones continuas, a incertidumbre, angustia y desconoce las prioridades. Nosotros podemos perder el enfoque por muchos motivos. Tentaciones, amistades, pareja,
trabajo, estudios, familia, problemas personales, que nos hacen desviar nuestra mirada. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Y cuando nos desenfocamos, esa visión se pierde. Una persona enfocada tiene metas y objetivos claros. Y su trabajo está dedicado a alcanzar esas metas y objetivos. Entonces vemos en la palabra, en la historia, 2 etapas. Una de un hijo que decidió estar desenfocado, que decidió ir a gastarse esa plata o ese bien que tenía en otras cosas, satisfacer de sus deseos, fijarse por sí mismo, y perdió de vista que habían otros 2 que sí estaban enfocados, que eran su hermano, sus padres, que estaban con su trabajo. El hermano se pone celoso porque dice, dale, yo estoy acá con vos, te ayudo, te aguanto. Y encima lo mejor se lo das a él, que te dejó solo. Entonces, ahí vemos una persona desenfocada, una persona que hasta que no lo perdió todo, hasta que no se quedó solo, no supo entender y comprender lo que tenía. No supo comprender el trabajo y el sacrificio que llevó al padre para después poder darle ese bien que el hijo pedía. Cuando nosotros nos desenfocamos, perdemos de vista lo más importante y lo más esencial que nosotros tenemos, que es la eternidad. Yo anoté una pregunta que fue, ¿por qué el Padre no quiere que nos desenfoquemos? ¿Por qué Dios no quiere que dejes de mirar a Jesús, que dejes de mirar a su Hijo? Porque en ese momento donde nosotros ponemos la mirada en otra cosa, perdemos de vista a Jesús y a su reino. Perdemos de vista si tenemos un llamado, perdemos de vista lo que el Padre tiene diseñado para nosotros. Perdemos de vista la eternidad, que creo que es lo más importante de todo, que define nuestra condición y define a dónde yo voy a estar después. O sea, define un montón de cosas que lo perdemos de vista continuamente. Yo me desenfoqué. Yo perdí de vista a Jesús. Fueron unos años para mí muy complicados porque no supe valorar muchas cosas. Y a veces como hijos pasa que puede ser por la edad, en mi caso, yo era muy chica, yo tengo 19 años, cuando yo tuve que pasar todo estos procesos era mucho más chica, tenía 15, 16, y perdí de vista no solo el trabajo de mis papás, pero lo más importante, perdí de vista a Dios. Perdí de vista el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Perdí de vista muchas cosas. Decidí velar por mí misma y decidí hacer como el hijo, irse. Elegí dejar todo, abandonar. Y en esos momentos es cuando nosotros perdemos una batalla. Yo tuve que pasar un proceso de ansiedad muy fuerte. Yo en su momento yo no sabía lo que era la ansiedad. En mi casa yo no había escuchado hablar de ansiedad, no tenía información para poder ayudarme, para poder entender qué era lo que me pasaba, para poder darle un nombre y en base a ese nombre avanzar y buscar una solución. En ese momento tampoco buscaba una solución porque no sabía, no podía poner en palabras lo que yo sentía. Esta ansiedad, a medida que fue pasando el tiempo, se fue tomando un poco el control de mi cuerpo, de mis acciones, porque yo estaba muy negativa, sobrepensaba mucho, había dejado de venir a la iglesia, no quería escuchar de Dios. Cada vez que yo escuchaba la palabra yo ya corría, no sé, capaz que iban a decir otra palabra, pero yo corría antes de seguir escuchando. Y muchas veces no nos damos cuenta que cuando nos desenfocamos, el
problema mayor son las consecuencias. Es lo que viene después. Porque está bien, yo paso un proceso, pero ¿qué proceso voy a tener que pasar? ¿Qué es lo que voy a tener que perder para volver a darme cuenta, para poder conocer a Dios? ¿Qué es lo que tengo que perder para entender el sacrificio que hizo Jesús? Jesús tuvo que morir para que nosotros hoy estemos acá, para ser salvos, perdonar nuestros pecados, y creo que es la historia que más todos conocemos acá. Pero cuando no nos damos cuenta de las consecuencias que tienen nuestros actos, yo tuve que llegar a un punto muy decisivo. La ansiedad, después de charlarlo, de buscar información, básicamente es cuando uno calla muchas situaciones, cuando uno empieza a guardarse las cosas. Ayer mi papá en la prédica decía, si nadie me cuenta una situación a mí, yo no voy a poder saber y ayudar en esa situación porque no le mentes. Entonces, si yo no cuento, si yo no hablo, es imposible que ellos me puedan ayudar. Pero a la vez yo decía, no, pará, porque ellos tienen un trabajo, tienen la iglesia, y hay un montón de situaciones que pasan dentro de la iglesia que necesitan su atención. Ayer, estos días hablábamos y le decía, a mí me duele que se haya perdido tiempo en personas que no supieron valorar. Porque acá todos lo vemos como un pastor, pero él es papá. Él tiene hijos. Ahora tiene un nieto. Entonces, ellos fueron tomados, por decir así, por la iglesia. Porque muchas veces nosotros no queríamos hablar o contar cosas porque habían cosas de la iglesia primeramente a resolver. Entonces yo le decía, me duele saber el tiempo que perdiste enseñando y dando tu tiempo a otras personas que no lo supieron valorar. Porque en ese momento nosotros éramos chicos, yo soy la más chica de todas, así que imagínense, yo tenía 8 años y el más grande, no sé, tendrá 20 como mucho. O sea, y hay situaciones que no las puede manejar una persona de 20 años. Son personas inmaduras. Entonces, era como... ¿Qué cosa, no? Que muchas veces tuvimos que ceder nosotros para que otra persona conozca, aprenda, para que otra persona pueda crecer, mientras que a nosotros, de este lado, vemos a un papá que tiene que pasar tiempo con sus hijos también. Y muchas veces nosotros tuvimos que ceder frente a esas situaciones. Y fueron situaciones que a nosotros, o voy a hablar por mí, en un momento dolían. Porque hubieron muchas situaciones que a mis papás se perdieron por actividades, por ejemplo, de la iglesia. Yo me acuerdo que mamá, no sé, iba un ratito a un acto y le decía, ¿me retirás porque ya no quiero estar acá? No, yo tengo una reunión en la iglesia, chavo. Por favor, retírame. Por favor, no quiero estar en el colegio. Y era, no, yo ya tengo todo organizado, me tengo que ir a la iglesia. Y así era un montón de veces más. Me cansé. Me agité. Hoy en día nosotros, ya más grandes, podemos entender. Y yo de muy chica podía comprender, aunque no quite que no duela, pero podía comprender porque el trabajo pastoral siempre fue presente en mi casa. Porque desde que nosotros nacimos, ya mis papás eran pastores, después ya, la iglesia. Entonces podíamos comprender, pero en el momento dolía. Entonces yo me callaba un montón de situaciones. Me acuerdo que mis papás, yo no les miento, cada 2 por 3 entraban a la pieza y yo estaba negada a hablarles. Era como, no te voy a contar nada. No te voy a contar nada. Y si me preguntaban algo, llorar. Pero un lloro, un llanto dramático era, que no podía hablar. Porque sentías que lo iba a sobrecargar a ellos con mi historia, que yo capaz que en ese momento no lo veía como algo grave. Hasta que
una noche yo pensé en suicidarme. Cuando ese pensamiento entró, yo dije, alerta roja, acá hay algo que está mal, acá hay algo que yo no le presté atención y mirá cómo está afectando ahora. Y la pregunta que le hice al principio es si yo conozco a Dios o conozco de Dios. Si yo digo que conozco de Dios, es de manera superficial. Y yo en ese momento lo conocía de esa manera, porque lo conocía de lo que ellos, de sus historias personales, contaban, de testimonios que yo escuchaba en la iglesia, porque yo crecí en la iglesia. Y muchas veces nos adueñamos de historias ajenas. Pensamos que lo conocemos porque un fulanito de tal tuvo una experiencia con Dios. Y no nos preocupamos por nosotros tener esa misma experiencia. Entonces yo tuve que pasar, me tuve que desenfocar, tuve que pasar un proceso de ansiedad, tuve que llegar a un punto fatal de querer suicidarme para poder entender en ese momento que realmente yo no lo conocía. Que por más que yo había crecido en la iglesia, por más que yo era hijo de pastores, por más que pasaba muchísimo tiempo acá, muchas prédicas que había escuchado, yo no lo conocía. Y conocer a Dios es conocer en profundidad. Es conocer en intimidad. Es pasar tiempo con Dios. Que Dios, que yo no los vea acá y diga, hola, ¿cómo anda? Que yo no los vi acá no quiere decir que no está. Y es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Yo necesito pasar tiempo con Él. Necesito orar, necesito leer la Biblia, porque yo quiero crecer. Porque yo tengo que dejar de lado mi carne, porque yo tengo que dejar de lado lo que satisface mi carne para poder enfocarme en Él. Yo tengo que renunciar a mi carne para poder entenderlo a Él. Hoy a la tarde se me venía la visión de la casa. Hay un ítem o hay un punto que es el crecimiento personal. Es un avivamiento personal. Y es muy lindo leerlo acá, que lo tengamos en la pantalla, que los pastores lo hablen, que mi papá te lo cuente 3 horas y te lo explique, te lo explique, te lo explique. Pero yo lo tengo que llevar a cabo. Yo tengo que tener mi propia historia con Dios. Yo tengo que entender mi necesidad de Dios. Yo tengo que entender que sin Él no somos nada. Que todo lo que tenemos es gracias a Él. Yo tengo que recordar todos los días lo que Dios hizo por mí. Porque de esa manera mi fe se pacienta más, no sé cómo se dice, se afirma más. Porque de esa manera yo puedo luchar, porque de esa manera puedo tener autoridad. El otro día escuchaba a una persona que decía que una chica quería reprender demonios, pero no tenía ni autoridad para reprender demonios. Y la chica quería. Entonces van a un lugar, van a evangelizar, ¿qué pasa? Uno se empieza a manifestar. Y la chica, hola demonio, ¿te podés ir? Porfa, gracias. Yo no puedo tener autoridad si yo no conozco al que me da autoridad. Yo no puedo tener autoridad si no paso tiempo con Dios. Y yo quiero hacer énfasis en esto, porque es muy importante. Es muy lindo venir a servir, es muy lindo pasar tiempo en la iglesia, es hermoso, pero tiene que haber un porqué. Yo cada vez que vengo, que tengo que venir a cantar, que tengo que venir a adorar, me hago la misma pregunta todos los días. ¿Para quién lo hago? ¿Y qué es lo que hago? ¿Qué consecuencias tiene lo que yo hago? Y todos los días tengo la misma respuesta. ¿Lo hago por Dios? ¿Lo hago porque Él me sacó? Él me libró.
porque hoy no estaría acá y yo no sé lo que habría hecho si yo no hubiese tomado mi decisión de seguir a Jesús y volver a poner mi mirada en Jesús. Yo no sé qué estaría haciendo, si es que no hubiese tomado otra decisión, pero mi mirada tiene que estar enfocada en Jesús. Y el problema de desenfocarse no es anormal, porque a todos nos pasan cosas. Todos pasamos por situaciones que nos afectan, que nos agobian, pero el problema mayor es que si yo me desenfoqué, no puedo volver. El problema mayor es que yo no pueda volver a poner mi mirada en Jesús. Ahí es un problema, porque significa que yo no conozco al que me salvó. Y ahí es donde uno entra en un proceso, porque Dios tiene que hacer algo para llamar tu atención, porque vos estás enfocado en otras cosas, porque vos estás enfocado en tu carne. Y es ahí donde Dios tiene que empezar a mover cosas, tiene que empezar a activar cosas, tiene que dejar pasar muchas cosas para que vos digas, a mí me habían hablado de vos. Y ahí Dios hace esto. Vuelve la mirada. Es muy difícil volver a centrar mi mirada en Jesús solo. Porque si yo no lo conozco, ¿cómo vuelvo? Si yo no me preocupé en conocerlo, ¿cómo vuelvo a enfocar mi mirada? Entonces, yo anotaba un punto que era, primero, el arrepentimiento. Primero, reconocer que yo estoy mal y que lo necesito. Que no me gane el egoísmo, que no me gane el me la sé toda, yo soy un capo acá, listo, me voy, yo hago lo que quiero, en 2 minutos te lo soluciono, busco en Google, Yahoo respuestas. Y después el Espíritu Santo empieza a orar y a traer arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, es ahí donde Dios te encuentra a vos y te dice, hey, estoy acá, ¿me ves? Muchas veces pensamos que cuando nos desenfocamos, Dios desaparece, Dios no está. Y al contrario, está así, esperándote. Te está esperando porque vos decidiste desviar la mirada. Te está esperando porque Él nunca te dejó. Te está esperando porque te está diciendo, hey, flaco, estoy acá. Hey, ¿qué haces? Muchas veces perdemos de vista estas cosas. Y repito, nunca nos damos cuenta de las consecuencias que nosotros tenemos frente a estas situaciones. Y muchas veces gana el egoísmo. Gana el egoísmo de decir, yo me la sé toda. O la vergüenza, muchas veces también. No, mirá lo que hice. No, bueno, no puedo volver. Me van a juzgar. Y ahí sabemos quién está obrando. Es muy difícil volver después de un desenfoque. Es muy fácil irse, es muy difícil volver, y es ahí donde conocemos a Dios. Por eso repito, yo tengo que buscar mi intimidad con Jesús. Y eso depende de mí, no depende de venir todos los días a la iglesia, no depende de servir. Es una búsqueda propia, porque la salvación es propia. Que yo venga todos los días y escuche la palabra de ellos, no quiere decir que el día de mañana sea salvo solamente porque lo escuche a ellos. Porque tiene que haber una decisión. Mi decisión fue volver a mirar a Jesús y seguir realmente a Jesús. Yo no estoy diciendo que el camino va a ser fácil. Yo no te vengo a decir, bueno, no te va a pasar nada, estamos libres de todo lo que nos pueda pasar, de todo el mundo. No. Incluso va a ser más difícil. Pero si yo conozco realmente a Jesús, yo esas situaciones las voy a poder pasar. Si yo conozco realmente a Jesús, esas situaciones no me van a afectar. Porque vuelvo a poner mi mirada en Él. Porque vuelvo a poner mi mirada en la persona que me salvó. Y quiero ser como Jesús. No quiere decir que vamos a ser perfectos, pero sí vamos a tener los mismos valores que tenía Jesús. Yo hoy a la mañana decía, muchas veces pensamos
que porque venimos hace no sé cuántos años a la iglesia, lo conocemos. Pero cuando esa persona que viene hace 400 años a la iglesia, te viene así toda empilchada, linda, facherita. ¡Ay, mirá los zapatitos que me compré, pastor! ¿Le gusta? Ah, pero le pasa algo y a esa persona no la vemos más. Le dice, ay, te cambio el domingo por el sábado, y el sábado no te viene a servir a la iglesia. Y ahí vemos realmente el corazón de esa persona. Ahí vemos que no conoce y que no tiene hambre por Él. Cuando yo tuve después mi encuentro con Dios, me acuerdo que en ese momento donde yo estaba, tenía que tomar una decisión. Yo tenía dos caminos. Uno era mirar a Jesús. Y el otro era... el otro era suicidarme. En mi cabeza yo estaba planeando cómo hacerlo. Yo ya me había visto desde mi pieza ir a la cocina y nosotros tenemos una caja con medicamentos y estaba pensando en empastillarme. En mi cabeza lo tenía planeado. No era yo la que lo había planeado. Claramente sabemos quién era, ¿no? No hace falta decir mucho, creo que es muy obvio. Y en ese momento me acuerdo que, hoy me da risa porque es como las películas, tenía como dos diablitos acá. Mentira, un diablito y un angelito. Uno, me acuerdo que era, hacelo, no servís para nada. Mirá hasta dónde llegaste, sos una fracasada. No lograste nada. Y el otro era, no lo hagas, sos mi hija. En ese momento miré al techo, no voy a decir al cielo, porque estoy en mi casa, tengo un techo. Miré al techo y dije, si vos sos lo que yo escuché, si vos sos lo que mis papás hablaron, si vos realmente existís, ayúdame. Si vos realmente existís, sacame de este pozo en el que yo estoy, en este pozo donde yo no podía hablar, porque hay algo que me impedía poder hablar y poner en palabras lo que yo pasaba. Me acuerdo que me acosté en la cama, como pensando en qué hacer, pensando si Dios me escuchó. Y me acuerdo que me largué a llorar y sentí un amor inexplicable. Sentí un amor que transformó el ambiente en el que yo estaba. En un amor que me sacó todo lo que yo tenía acá adentro, porque era como que tenía pesadez. Una cosa así, pesada. Cambió todo. Transformó el ambiente. Transformó mi vida. Yo sentí una paz que después, no sé qué parecía. Pues yo estaba, ¡ay, qué lindo el cielito! ¡Ay, qué linda mi familia! ¡Cuánto los amo a todos! ¡Ay, qué tranquilidad que siento! Porque yo estuve sometida mucho tiempo a una presión de algo que yo no hablaba. Desde ese día, Dios fue transformando muchas cosas, muchas situaciones, y me fue transformando a mí. Porque yo le decía, yo quiero seguirte a vos. Yo quiero que vos cumplas las cosas que tenés preparadas para mí. Yo quiero entregarte mi vida por completo. Y muchas veces cuesta soltar todo. Muchas veces cuesta entregar todo por Jesús. Pero yo lo decidí. Y yo dije, yo doy todo por vos, porque vos lo diste todo por mí. Vos diste tu vida por mí. ¿Por qué yo no voy a poder entregarte mi vida a vos? ¿Por qué yo no voy a poder entregarte mi vida, mi ánimo, mi cuerpo,
todo a vos, porque todo te pertenece a vos, porque todo viene de vos. Porque nada soy si no te tengo a vos. Porque no puedo explicar todo lo que vos hiciste por mí. Y ahí es cuando yo conocí a Dios. Y ahí fue cuando yo dije, vamos, tenemos una oportunidad más. Ahí fue el verdadero encuentro con Dios. Y desde esos días hasta hoy busco y tengo mi intimidad con Dios. Porque yo reconozco lo que fui, lo que era, pero también me veo y me reconozco hoy como soy. Porque hoy sí tengo una identidad. Porque antes no tenía una identidad. O sí la tenía, pero yo no la quería ver. Porque antes estaba perdida, porque antes estaba enfocada en mí. Pero hoy sí tengo una identidad. Y hoy soy hija. Realmente soy hija. Porque Él me adoptó. Porque Él me tomó. Y hoy yo puedo ver los frutos de lo que Él hizo. Porque si no, yo no estaría acá ahora hablándote. Y hoy, mientras que me estaba cambiando, se me vino una adoración que a mí me gusta mucho, que dice, no yo, solo Cristo. Lo que fui, no soy más. Tú en mí vivo estás. No yo, solo Cristo. Y muchas veces solemos escuchar esas adoraciones y esas canciones que no entendemos letra, que no entendemos lo que quieren decir, que la cantamos porque son lindas o me las sé de memoria. Pero yo desde que tuve mi encuentro con Dios, decidí un poco analizar las letras. Entonces yo cada vez que escuchaba una adoración o una canción, veía la letra y leía y decía, wow, mira lo que quiere decir. Porque capaz que a la primera que lo escuchaba, qué bonito cómo toca la batería acá. Porque era así, porque no podía comprender y entender lo que realmente era. Pero yo entendí el sacrificio que hizo Jesús. Yo entendí que sin Él nada soy. Porque yo entendí que sin Él no estoy hoy acá. El Espíritu Santo nos guía. Y entra cuando nosotros reconocemos que entra el arrepentimiento. No solo tenemos nuestro encuentro con Dios, sino que el Espíritu Santo empieza a obrar en cada área. Nos empieza a guiar, nos empieza a hablar. Yo me acuerdo que una de las cosas que pedí en mis oraciones era ser sensible a su voz. Porque capaz que en mi día a día, capaz que hago un montón de cosas que no tengo un tiempo, como hasta que llega la noche, que estoy más tranquila, poder leer la Biblia, orar. Pero yo decía, yo quiero escucharte hablar. Yo quiero sentirte. Yo quiero notar que vos estás. Quiero ser sensible a vos. Y ayer mi papá hablaba de la sensibilidad. Y a mí me hizo sensible pasar por la ansiedad. Porque fue un estado de ánimo con un pico muy grande. Porque eran muchas sensaciones elevadas, muchas sensaciones a por 1000. Por eso le digo, cuando yo sentí esa paz, que era como que veía todo lindo, porque yo había estado reaccionando y soportando una misma sensación por mucho tiempo. Yo no conocía otra cosa que no sea estar estresada, nerviosa, que no sea estar alerta a un montón de situaciones. Yo me acuerdo que me daba miedo todo. No podía hacer nada sola. Era cualquier cosa, era, che, Nico, ¿me ayudás? ¿Me acompañás? Vamos, venís, lo hacemos. Porque necesitaba que alguien me acompañe, porque yo no estaba bien. Y cuando tuve mi encuentro con Dios, todo eso cambió, todo eso se transformó. Y pude ver con claridad un montón de situaciones y todo a mi alrededor que estaban pasando por lo mismo. Yo antes no podía hablar de Dios porque no lo conocía. Porque capaz que había una situación que alguien pasaba y quería hablar, pero no lo podía hacer.
Y hoy que lo conozco realmente, puedo hablar de una persona que conozco. Puedo hablar de alguien que me tomé el tiempo de conocer. No de la manera que yo quería, porque no quería pasar por ese proceso, pero sí fue necesario. Fue necesario pasar todo ese proceso para conocerlo. Y hoy quiero dejarte que pienses en esto en la semana. Si tu respuesta fue que conozco de Dios, te invito a que tengas intimidad con Él. Te invito a que en el momento, en el ratito que vos tengas libre, puedas hablar con Él, lo puedas conocer. Puedas leer la Biblia, puedas buscarlo, pero de una manera sincera, de una manera de yo lo quiero hacer porque quiero conocerte, porque mi anhelo es conocerte, porque quiero fijar mi mirada en vos. Y si conoces a Dios, que lo conozcas más, que tengas un avivamiento personal, como dice nuestra visión. Que tu corazón sea encendido por Él. Muchas veces nos enfriamos y no sabemos o no queremos o no podemos volver a encendernos, volver a encender esa llama que nos mantiene vivos, esa llama que nos mantiene activos para buscarlo sinceramente. Te invito a que lo conozcas realmente y que entregues tu vida por Él, porque Él hizo lo mismo por nosotros. Él murió por amor y Él tampoco quería pasar ese proceso. En la palabra dice que, lo voy a parafrasear un poco, pero era como, si podés que pase esta copa de mí, si podés evitarlo, hagámoslo. Pero no, Dios necesitaba que Jesús muera para poder reivindicar un montón de situaciones que estaban pasando en ese momento. Porque en ese momento la forma de quitar el pecado era a través de la sangre y era muriendo. Y Él, sin dudarlo, lo hizo. Te invito a que te pongas de pie. Que cierres tus ojos y que recuerdes todo lo que Él hizo por vos. Si lo pudiste conocer realmente, te invito a que hoy recuerdes todo lo que Él hizo por vos, de donde Dios te sacó. ¿Qué hizo con vos? ¿Qué eras vos antes de conocer a Jesús? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo estaba tu familia? ¿Cómo estaba tu economía? ¿Cómo estaba tu trabajo? ¿Qué eras vos antes de Jesús? Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Quiero hacer una oración por ustedes. Papá amado, primero gracias, Jesús. Gracias por lo que vos hiciste por nosotros. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque sin dudarlo diste tu vida por nosotros. Y hoy, Señor, quiero que veas cada corazón de los que estamos acá, de los que te quieren conocer realmente, que quieren conocer y tener una experiencia personal contigo, de los que, Señor, se están pasando por ansiedad, Señor, depresión, ataques de pánico. Señor, que vos los hagas libres como hiciste conmigo, que cumplas tu voluntad en cada uno de los que estamos acá. Señor, revélate en cada persona, revélate en cada corazón. Hacete vivo en cada uno de nosotros. Encendé esa llama que nos mantiene y que nos ayuda a seguirte. Señor, aumenta nuestra necesidad de buscarte. Aumenta la necesidad, Señor, para que vos seas nuestra prioridad. Para que vos, Señor, puedas hacerte realmente vivo en nosotros. Que te podamos conocer de una manera sincera. Que te podamos conocer, Señor, como tú eres, por lo que tú has hecho, Señor,
Quita de nosotros, Señor, despójanos de todo lo que nos aleja de ti, de tu voluntad, de lo que tú tienes preparado, Señor. Quita, Señor, ese estado de adormecimiento, Señor. Despiértanos. Despiértanos porque queremos estar sensibles a tu voz. Queremos estar sensibles a ti, Señor. Queremos ser sensibles. Espíritu Santo, ven y guíanos a cada uno de nosotros. Ven y guíanos, Señor, hacia la voluntad, porque queremos eso. En el nombre de Jesús, amén. Dele gloria a Dios, por favor. Tome asiento un minutito. Uno se va enterando de las cosas a medida que las cuentan, ¿verdad? Y eso que repito habitualmente, ¿cómo puedo arreglar algo, solucionar algo si no lo sé? Es muy difícil, porque entra en el terreno de las especulaciones. Y escucharle decir esto a Juli, la verdad que me angustia más hoy que en su momento, de las cosas que vivió como niña, como jovencita, mientras sus padres estaban sirviéndole al Señor, mientras extendíamos el reino, mientras dedicamos tiempo a las personas, restándole tiempo a ellos en sus crisis, en sus necesidades. No es fácil. Entonces le pedí a Marcelo que me ayude con este texto. Colosenses 2.1, ¿me ayuda con esto? Colosenses capítulo 2, versículo 1. No sé si está la foto. ¿Está la foto? ¿La ponemos la foto un minutito y después buscamos el texto? Hoy a la mañana tuvimos esta bendición de estar juntos, estamos juntos. Ahí está Belén con el bebé, con Bruno, Nicolás que cantó, Belén y Juan, Matías, Graciela y yo. Se estiró Bruno, ¿vio? Le quedan todos los pantalones cortitos. Fue una mañana muy linda, y escucharla predicar a Julieta o compartir una experiencia es justamente lo que dice el texto bíblico. El apóstol San Pablo dice así, ¿lo leemos? A ver si está. Uno no sabe las cosas que le pasan a los hijos. Tal vez yo pueda saber lo que te pasa a vos. Yo sé lo que te pasa en tu casa. Sé lo que vivís con tu nieto o con el trabajo o en tu matrimonio, y me generaba mucha amargura no saber qué le pasaba a Matías, qué le pasaba a Belén, qué le pasaba a Nicolás y qué le pasaba a Julieta. Me reuní en una oportunidad con Belén. No la estaba pasando bien Belén, tal vez el matrimonio, el estar lejos de la casa, cortar con las cosas de papá, de mamá. Yo lo había tomado por ahí, pero realmente no era, y era un vacío que ella sentía como una angustia muy fuerte. Tuve una actividad, me junté con ella para comer en un lugar y era solo llorar. Y un día antes me cuenta Graciela una situación que estaba viviendo, y dije, no puede ser que yo no sepa como papá qué es lo que le está pasando a mi hija. Vuelvo otra vez. Sé lo que te pasa a vos, sé lo que vivís en tu casa, sé que tal cosa o tal otra, pero no sabía lo que le estaba pasando a Belén, y esa era mi desesperación. Nos juntamos y era solo llorar, y ella no pudiéndose expresar porque el dolor era grande en su corazón. El miércoles yo estaba en mi casa, Julieta tuvo una reunión con una familia que cumplían años, y tipo 5:30, 6 de la tarde, más o menos por ahí, me llama que Matías tuvo un accidente. Yendo al trabajo, tomó una moto, contrató una moto que hace ese servicio para llegar a su trabajo, y en Juan B. Justo, y ya me va a salir la otra calle, Carrasco, hace una maniobra el de la moto y choca con un auto, y el gordo voló por los aires. Semejante cuerpo también, pesaba 1 tonelada en el aire, y se comunicó con Juli, se comunicó con la familia, no nos quería molestar a nosotros, y yo justo en ese momento estoy saliendo para atender, escuchar a alguien. ¿Con quién tenía que estar yo? ¿Con quién tenía que estar yo?
¿Y con quién decidí estar? Atendiendo, ministrando, escuchando a otra persona. El apóstol San Pablo dice esto. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo tenía una gran lucha. ¿Sabe dónde estaba Pablo? En una playa del Caribe tomando una cerveza. ¿Te cree eso? Estaba prisionero, estaba preso, en la peor cárcel, en lo más profundo, lo más sucio, lo más oscuro, azotado, golpeado, menospreciado. Ahí estaba Pablo, ahí abajo. Y la lucha que él tenía era cómo no, tenía todas las razones para debilitarse como pastor, como predicador, como hombre, para quejarse. Sin embargo, guardó silencio, no se quejó, no habló, le puso el pecho, porque decía, no puede ser que yo, estando en la cárcel, una actitud mía debilite a otro que está fuera en libertad. La lucha que él tiene es por no llevar a otros a una debilidad, por no enfrentar una crisis, que los otros se debiliten en la fe. Y aceptó la muerte sabiendo que a lo mejor podía evitarla la fe, pero no le evitó a la muerte. No evitó la muerte. ¿Sabe por qué? Porque si evitaba la muerte, condenaba a otros a una debilidad espiritual. Eligió morir para que los demás sean fortalecidos en la fe. Y eso no lo hace cualquiera. Entonces, más de una vez, y no es por justificarme, más de una vez usted me vio de una manera o de la otra, pero las luchas que uno tiene como papá, mi primera iglesia es mi familia. Es mi familia. Pero siendo llamados los dos, entendía que acá era 50 y 50, cuando en verdad nos necesitaban los chicos a los dos, a papá y a mamá. Escuchar esto hoy, lo que contó a la mañana, sabía que algo no andaba bien, tratando de hablar, pero su cabecita giraba en otra velocidad, en otra cuestión, no podíamos entrarle. Entonces, gracias a todos por el Día del Padre, pero no solo pongan la mirada acá, ustedes también como papá pasan cosas y enfrentan cosas para que lo mejor venga para sus hijos y entregarle lo mejor que ustedes pueden darle. Y no hay esfuerzo que no hagan, no solo el papá, hoy pues se habla del papá, pero y la mamá, el papá y la mamá, el esfuerzo que hacen para que los chicos estén bien. A lo mejor no le podemos dar lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Qué sé yo? La zapatilla marca tal, una remera marca tal, o tal cosa, o tal otra. Pero le damos desde el corazón todo lo que podemos. Yo solo me dediqué a trabajar. Tengo miles de defectos. Y ¿sabes? Los digo. Y cuando hago algo, hasta pido disculpas y pido perdón. Entonces, hoy en el trabajo que hicieron los jóvenes, decían, no buscamos un papá perfecto. ¿Cuál era la definición de hoy? Un papá ideal, que hace cosas posibles. Porque tampoco le vamos a exigir a ese papá que se porte como fulano de tal, como Sansón, como Superman. Porque esos héroes no existen. Por eso hoy hablé y recordé a mi papá. Mi papá, para ir a trabajar, tengo el mejor recuerdo de mi papá. Mi papá no pensó en él, pensó en mí, en mi hermana y en mi hermano. Impresionante verlo ir a trabajar para ahorrarse un dinero, una platita, porque vivíamos en Pompeya para llegar hasta Puente Uriburu. Ahí trabajaba él en el ferrocarril y mi papá sale caminando más o menos 20 y pico de cuadras. Le agarró 13 golpes cardíacos, tuvo un ataque cardíaco desde que salió de mi casa hasta que llegó al trabajo. Y él solo lo solucionó golpeándose el pecho, se golpeaba el pecho y se golpeaba el pecho para que el corazón no se detenga. Y llegó a su trabajo porque no quería faltar, porque si faltaba era el presentismo, una platita más y qué sé yo. Y mi papá a trompada se llevó su cuerpo a trabajar. Y cuando Matías tuvo el accidente, que se cayó, se golpeó, se raspó, mi hijo tuvo la misma actitud que mi papá. No pidió médico, no fue al hospital, no tiene un pensamiento malo para hacerle juicio al de la moto, al del otro auto. Así como estaba, habló por teléfono con el trabajo, le explicó la situación y puso en primer lugar su responsabilidad. Y yo dije, gloria a Dios, aprendió algo del papá.
y yo aprendí algo del mío. ¿Me entiende? Entonces hoy le hablábamos porque tiene que ir contra el de la moto y yo no digo nada, sí hablo, aclaro, pero no tiene un mal corazón por hacerle daño al pibe que maneja la moto, que se quiere ganar unos pesos. Y no sé si le alcanza para pagarle el seguro. No tiene esa maldad de hacer juicio o de sacar dinero fácil. Y yo pensando en la actitud de mi hijo, me trasladé a lo de mi papá. Hombre que no deja una huella en sus hijos, solo deja hijos. Solo deja hijos. 1, 2, 3, 5, 10. Pero cuando alguien habla y dice, mi papá, oh my God, suena fuerte porque venimos de un origen, a mí no me crió un repollo. No nací de una familia o de una casa que no tenía principios ni valores. Entonces, cierro con esto. Con todo este tema de la iglesia, me llama el arquitecto y me dice, pastor, se está llevando mucho tiempo esto y no vamos a poder zafar de la coima. Y yo dije, me estás llevando a la oscuridad y a las tinieblas, me estás corrompiendo. En vez de cuidarme, en vez de pelear por lo que es justo, por lo que está bien hacer, me estás llevando para el lugar donde muchas veces en distintas reuniones que usted seguramente tiene, siempre se habla de la pérdida de los valores, ¿sí o no? La pérdida de los valores. Bueno, la pérdida de los valores es esto, llevarte a un lugar que no te corresponde ir porque a esa persona le pagan por firmar, le pagan por habilitar, le pagan por lo que hace, no es gratis. Entonces, hoy recordar a don Héctor Julio Picuar y ver a Matías, ver a los chicos acá, ver a Juan, ver a Bruno, ver que la familia se va extendiendo. Primero fuimos 2, después fuimos 6, ahora somos 8. No es la familia ideal. Hablé con el pastor Enrique Strochen. Dice, mi papá decía, yo tengo la familia ideal, hasta que los chicos empezaron a ser más grandes. Y se dio cuenta el papá que no era la familia ideal, era una familia normal. Dice, pero el viejo se llenaba la boca hablando de la familia, de mi familia, hasta que empezó el mundo y la vida a transitar por la vida de los hijos. O sea, yo los traje o los llevé a ellos hasta un punto. Ahora ya piensan, ya hablan. Yo no le dije a Julieta, predica esto, después de esto, decí esto, después de lo otro. Tendría una memoria impresionante, Julieta. Pero ya tienen identidad propia, ya tienen caminos propios, ya tienen ideas propias, ya tienen cosas propias, que yo puedo decir, apruebo eso o no, pero en definitiva son los caminos de ellos. ¿Me entiende? Entonces, gracias, Juli. Gracias, está estudiando en el seminario, Matías está trabajando en Canal 9, Nicolás está en una banda, está funcionando bien. Y el pastor Enrique decía, yo también decía, tengo una familia ideal. Después la vida lo llevó y entendió que alcanzaba con una familia espectacular y le alcanzó saber que era una familia normal. Así que le damos un aplauso a los papás, el Señor le bendiga a todos. Gracias por cada regalito, por el cafecito, por la factura. Marco me comió todo allá, Marco se comió todo. La torta de chocolate y medio litro de café. ¿Nos ponemos de pie? Dele un abrazo al que está a su lado, bendecilo, bendecilo, decirle te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Estamos acá el miércoles con los varones. Vamos a ver qué hacemos porque hay unos días largos que no sé cómo es la historia. Estaría lindo para ir a pescar, no sé en dónde, tal vez en un restaurante chino vamos a ir a pescar. Lindo para comer un chanchito también. Oh my God, la tiene el tipo acá, ¿no? La tiene ahí. Así que le damos un aplauso al Señor, Dios le bendiga. Que tenga una linda semana, y nos vemos para adorar al Señor de Señor y Rey de Reyes. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Bueno, nos fuimos a casa. Hasta acá la palabra. Pastor, ¿quién cumpleaños? ¿Quién? Denis. ¿Y qué está haciendo acá?